Muy buenas tardes y bienvenidos a estos viernes donde nuestro objetivo, como siempre, es Málaga y como siempre también lo exponemos, la programación y el programa, les digo, lo exponemos de diferentes maneras, tantas como tiene Málaga, como se acogen en Málaga y como se proyecta desde Málaga. Saben que a lo largo de la programación les vamos hablando de las nuevas tecnologías, de ese desarrollo tecnológico que se produce en Málaga, que se exporta, el que se importa, de todos aquellos acontecimientos que tienen que ver con el urbanismo, con la nueva creación, con plataformas, fundaciones, con todas las actividades que se producen en la ciudad, con el punto de vista político y aquel que surge desde la casona para todas aquellas cuestiones que tienen que ver con esta urbe y todas aquellas cuestiones que nos infieren a los ciudadanos y a todas las personas que convivimos en este bendito lugar del paraíso. Como siempre les digo, pues precisamente siempre hemos hablado mucho de la red de redes, de Internet, del conocimiento que hay que tener para no quedarse socialmente anclado en unas costumbres, yo no diría ancestrales ya, pero sí antañas y arcaicas con respecto a la modernidad que nos viene. Y también lo mismo que ahora estamos escuchando en todos los informativos, que hay unas familias con unas carencias tecnológicas, con unas carencias sociales en todos los aspectos, con carencias energéticas en torno a, por ejemplo, la facturación de la luz o el corte de la luz. También existen carencias en torno a inmiscuirnos, a adentrarnos en todo aquello que tiene que ver con Internet, con la red de redes, estar al día en el funcionamiento de esa nueva tecnología que tenemos, y ya no es tan nueva, evidentemente, pero que tenemos nuestro día a día, que se ha incorporado a nuestros hogares y que prácticamente todo se gestiona a través de Internet. Para ello, hoy vamos a contar con la inestimable colaboración de una fundación, verdaderamente ya el nombre nos anuncia que nos vamos a adentrar en el mundo de Internet, puesto que estamos hablando de los cibervoluntarios, la fundación de cibervoluntarios, que tiene que ver con todo lo que les he estado avanzando y diciendo en la ayuda social a través de Internet y esas diferentes plataformas, diferentes actividades, diferentes congresos. Todo ello lo vamos a hablar y lo vamos a tratar con nuestra invitada de hoy, que no es otra que Genoveva García. Muy buenas tardes, Hola. Genoveva. Hola, buenas socióloga y cibervoluntaria. Exactamente. Con lo cual cumple magníficamente todas las funciones de las que estaba haciendo el preludio en Pues la sí. programación. Sí. Decía Genoveva que atisbamos mucho, gracias a las noticias, pues las deficiencias sociales que alguien puede tener, principalmente en cuanto a la cuestión laboral, en cuanto a la cuestión social de adentrarse en determinadas ciudades, en determinados grupos, el alejamiento social que se produce en nuestros días por el simple hecho de no tener un dinero determinado, no tener un trabajo o no tener una posición, más bien, ¿no? Pero también a ese alejamiento también hay otro alejamiento que es el que hoy nos ocupa, y es el alejamiento de las tecnologías y el alejamiento de la red de redes, el alejamiento de aquellas personas que no acceden o que no saben cómo acceder también, ¿no? Y para ello, cibervoluntarios. Y para ello, cibervoluntarios. Buenas tardes, en primer lugar, y muchísimas gracias por la invitación en nombre de la Fundación. Efectivamente, tú hablas de un problema que, bueno, que es la brecha digital, ¿no? Personas que están en exclusión tecnológica, por, bueno, bien sea por un tema de generaciones o por un tema también de recursos y de conocimiento. Entonces, Fundación Voluntario, Cibervoluntarios, su objetivo central es paliar todas esas deficiencias, ¿no? Y trabajar para paliar esa brecha digital que muchas veces afecta sobre todo a personas o de colectivos más vulnerables, ¿no? También entran mujeres, personas con discapacidad psíquica. Entonces, la idea, la Fundación lo que hace es intervenir desde el punto de vista de la herramienta, la tecnología como una herramienta, pero realmente lo que perseguimos es el conocimiento y la información. Como socióloga, bueno, también experimentarás que tienes que ir sufriendo cambios en tus estudios, en tu formación,
puesto que existen cambios constantemente en esta sociedad en la que vivimos, y cambios que nos influyen a todos y cambios que evidentemente desde tu posición tienes que argumentar, tienes que acaparar y tienes que dar, o por lo menos pronunciarte en una solución también, porque la sociología que existía hace 20 años no es la que existe hoy, ¿no? Efectivamente, hay una sociología que es como el instrumento, ¿no?, para trabajar, es una perspectiva sociológica, pero es verdad que bueno, los cambios sociales que además se dan en este tiempo, hemos vivido una serie de avances que nos han determinado, ¿no?, y de alguna manera han supuesto un antes y un después, ¿no? Y la tecnología tiene mucho que ver con eso, la forma de comunicarse a través de Internet, de cómo está estructurada también la sociedad a través de las redes sociales, a través también de la lucha por los derechos, la lucha por el medio ambiente a través de las redes sociales, todo lo que tiene que ver también con la comunicación, pues ha cambiado a partir, sobre todo de Internet y de la web 2.0, que es cuando se empezó a tener realmente un intercambio, ¿no?, entre el usuario, o sea, que no sea una red pasiva, ¿no? Antes era una red más pasiva donde se ponía información, ahora ya de alguna manera también nosotros intervenimos y también diseñamos esa red, ¿no?, y esos espacios en Internet los diseñamos los mismos navegantes o los mismos usuarios. Estamos viendo, mientras tanto, Sí. imágenes de las actividades. En concreto, este es el Empodera de este año, concretamente, que además, y ya lo comentaremos después, ha tenido una repercusión mayor, puesto que ha habido una serie de pactos y de firmas en relación al cibervoluntariado y al Empodera que se encuentra dentro de estos cibervoluntarios. Todas estas actividades, todas estas cuestiones se realizan a través de cibervoluntarios, y decíamos, y para que aquellas personas que no lo conozcan se hagan una idea, que es una fundación que lleva más de 10 años trabajando por todas aquellas características de las que estamos hablando, ¿no? La integración social a través de Internet, de la red de redes y el mundo de integración a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente. Nosotros, por ejemplo, en Cibervoluntario, el trabajo, por decirlo así, diario, se centra en facilitar a las entidades sin ánimo de lucro, a los colegios, a cualquier persona, a cualquier grupo de personas que quieran mejorar sus competencias digitales o quieran aprender también de lo que es Internet, las redes. Entonces, estas personas se ponen en contacto con nosotros a través de la plataforma, o sea, a través de nuestra web, Cibervoluntarios, y allí pueden solicitar una serie de talleres que van desde la prevención del ciberacoso, por ejemplo, para los colegios, para la gente joven, también el uso de los teléfonos inteligentes para las personas mayores, que para ellos también es muy importante conocer cómo funcionan y cómo bueno, aprovechar, ¿no?, sus teléfonos inteligentes, porque ellos necesitan también estar comunicados. También tenemos para enseñar a mujeres a empoderarse a través, por ejemplo, de un programa que se llama Digitalizadas, que es un programa en las zonas rurales de España en este caso, y entonces cómo llevar la tecnología para que las mujeres de las zonas rurales puedan también empoderarse. Tenemos programas también que tienen que ver, por ejemplo, hay centros educativos donde los profesores quieren, por ejemplo, abrir un blog. Entonces les enseñamos a crear un blog. La idea es darle las pautas para que ellos luego puedan empezar a crear su propio contenido y a mejorar sus competencias. Nosotros no somos informáticos, de hecho hay un grupo de personas que son informáticos, voluntarios, somos voluntarios y voluntarias, y otras personas que no. Entonces, dependiendo del taller, pues va un perfil determinado del voluntariado. Luego, Cibervoluntarios como tal también tiene programas europeos. Sobre todo se trabaja con políticas de inclusión para los jóvenes en Europa. De hecho, somos una fundación que tiene muchísimos programas de Erasmus+, de intercambio con jóvenes, con proyectos y con entidades que trabajan con jóvenes en exclusión. Yo estuve con unos compañeros también de Málaga en la fundación, estuvimos en un programa en Irlanda por la exclusión de personas con discapacidad psíquica, y programas de intercambios europeos, porque también esto es importante, ¿no?, hablar de la movilidad europea. Y luego tenemos el Empodera, que este año ha sido ya la 12ª edición. Es un evento fantástico, qué pena, no sé si
fue muchísima gente, también se retransmite en vía streaming para que nadie se lo pierda. La verdad que este año fue muy bonito, muy emocionante, los contenidos, los invitados de excepción, los proyectos de excepción, y tuvimos un invitado muy especial, ¿no?, que a través de CIFAL y a través de UNITAR, que es la Agencia de Naciones Unidas que hay en Málaga, tuvimos el orgullo de decir que tenemos aquí también representación de Naciones Unidas y se está trabajando también en ello. Se firmó un acuerdo marco para el lanzamiento de una plataforma que es elempodera.org. Entonces, esa plataforma, que es una herramienta que tienen también las entidades sociales y cualquier persona que tenga un proyecto que quiera, ha visto que hay un problema en su barrio, ha visto que hay una deficiencia en el colegio y propone una solución. Puede darse de alta en la plataforma, contar cuál es su reto, invitar a otra gente que pueda ayudarlo a que con pequeñas acciones se pueda resolver ese problema. ¿Por qué lo comento así? Porque el marco de este Empodera pasado del mes de septiembre fue los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 retos que se han lanzado para cumplir la Agenda 2030, ¿vale?, marcada por Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que la idea es que cada persona, cada entidad, a través de pequeñas acciones, pueda contribuir a ese reto de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta plataforma que se ha creado, básicamente lo que va a ayudar, en este caso, a cualquier persona que entre y que se dé de alta, o cualquier entidad que quiera colaborar, a poder solucionar un problema que está dentro de los 17 objetivos. Por eso se ha firmado también el acuerdo marco, que vino el director ejecutivo de UNITAR, Nikhil Seth, que además venía a la ciudad de Málaga, dijo que Málaga era una ciudad muy feliz. A nosotros nos encantó eso, porque nos asoció a la felicidad, y la verdad que fue una Empodera emocionante, ¿no?, porque es esta proyección a nivel también de Naciones Unidas, de la Fundación, y también todo lo que se hace en Málaga es bastante interesante, ¿no?, y de un gran alcance. Bueno, ya dimos la información en este programa, el cambio que sufría el concejal por entonces adscrito al Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, que pertenecía pues a esta asociación, esta sociedad internacional de formación de autoridades de la de ONU, líderes, sí, denominada CIFAL, es la nomenclatura de las siglas, y precisamente las firmas de los tratados y de todo aquello que estás denominando, pues también ha tenido mucho que ver esa relación con Málaga, y que también en Málaga existe una oficina y un centro que hasta el momento no existía, y que sea uno de los puntos a nivel nacional más referente en cuanto a esta actividad y en cuanto a este movimiento, ¿no? Sí, sí, súper importante. Además que no es que coincidió, sino que era efectivamente ese mismo viernes se dio inauguración de la casita del jardinero, que va a ser la sede sí, representativa de CIFAL, ¿no? Evidentemente, claro, esta vez Cibervoluntarios, bueno, siempre ha estado apoyado por el Ayuntamiento de Málaga, pero esta vez el apoyo ha sido muchísimo más grande también a través de CIFAL y UNITAR, ¿no? Y por supuesto al evento nos acompañó Julio, así como el alcalde también estuvo en la clausura de este Empodera. Y luego la cantidad de proyectos que se presentaron allí, de la mano de, bueno, de innovadores, de líderes en el cambio y la transformación social, venidos de Pakistán, también había gente, por supuesto, de España, pero vino ponentes también de Holanda, de los Países Bajos, o sea, vino los referentes más grandes en lo que hay en transformación social, en innovación, y que tienen relación con estos objetivos de desarrollo sostenible. Pues esa casa que servía también para fines turísticos, ahora la del jardinero, como se le conoce en Málaga, junto a la universidad, al rectorado de la Universidad de Málaga, antiguo edificio de correos, aquí todo era antes algo, pero bueno, ha ido cambiando. Pues esa casa es el centro de CIFAL, y desde donde se operará todas estas cuestiones. Ya saben que Julio Andrade también está adscrito a la ONU desde Málaga, y como oficina
que pertenece a la ONU. Decíamos cibervoluntarios, decíamos una fundación que tiene un recorrido de más de 10 años, que se ocupa de esa formación, aunque si leemos dentro de la fundación, leemos pues los puntos fundamentales. Uno era la de fomentar la adopción y la utilización de las TIC, que no es una, una manía que tengamos o un determinada cuestión física, evidentemente, sino tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, evidentemente, que es como estábamos hablando. Pero otra cuestión es la de favorecer, el segundo de los puntos, importante, el favorecer, puesto que, como decíamos, no todo el mundo llega a, ya no solo es que tú tengas el conocimiento, pero si no puedes llegar al, evidentemente, el favorecer es otro de los objetivos, ¿no? Claro, sí, acercar la tecnología también a la gente que, bueno, por determinadas circunstancias no tienen acceso o les dificulta el acceso. Es verdad que ahora mismo Internet primero, la tecnología avanza mucho más allá de lo que nosotros podemos comprar un móvil, y la tecnología ya está a la vuelta de la esquina. Un móvil o un ordenador con diferentes características. Pero es verdad bueno, que hay que seguir trabajando. En muchas personas no tienen ni siquiera la opción, ¿no?, de conocer Internet y de realmente aprovechar las opciones que da Internet. Por ejemplo, en materia de formación. Hace muchos años, bueno, Harvard, por ejemplo, una universidad bastante elitista y pues bastante cara, ¿no? Y con mucho prestigio, era nadie iba pero ahora puedes hacer un curso en Harvard a través de Internet. ¿Por qué? Porque Harvard se dio cuenta de que el conocimiento lo tenían ellos, pero en la calle había muchísima gente a la que había que formar. Entonces empezaron a abrir las aulas a través, por ejemplo, de los webinars, de todas estas clases, a través de videos en YouTube, ¿no?, en clases. Entonces, el acceso a todo eso, hace 5 años era impensable. Ahora, cualquier persona puede acceder a cualquier curso de cualquier parte del mundo. Una universidad prestigiosa, por ejemplo, la ONU tiene una cantidad de cursos relacionados con perspectiva de género, interesantísimo, gratis y en su página web, y te dan un certificado. Es decir, Internet ha abierto esa puerta, pero a nosotros lo que nos interesa es que todas aquellas personas puedan tener acceso a eso, a través del conocimiento, dónde está, cómo se llega a esa red, para qué te sirve, ¿no? Porque es verdad que en Internet hay muchísima información, y hay muchísimas páginas y hay muchísimas herramientas, pero ¿estamos realmente usando Internet para lo más importante? ¿Estamos formándonos a través de Internet? ¿Todo el mundo sabe que puede acceder a esos cursos? Entonces, Cibervoluntarios lo que intenta es facilitar todas esas herramientas, ¿no?, para que el conocimiento, el poner a las personas. Yolanda Rueda, que es la presidenta de Cibervoluntarios, malagueña, siempre dice que la idea... Está en Madrid, por eso hoy no está en Madrid, con nosotros. Si pero no hubiera venido. Es malagueña, además, y estamos muy orgullosos, porque además cuando hace el Empodera en la ciudad, pues es un lujo, ¿no?, que la ciudad te acoja de esa manera. Yolanda siempre dice una cosa, y es la persona en el centro. La idea es que la persona esté en el centro de la tecnología. La tecnología es una herramienta, pero lo que realmente nos interesa es que esa persona pueda acceder y pueda mejorar sus competencias digitales. Hay personas que pueden entrar en Internet o navegan, pero les cuesta hacer un currículum o abrir una cuenta de correo o compartir a lo mejor información a través de redes profesionales como LinkedIn. Entonces nosotros lo que hacemos es mejorar esas competencias digitales. Y la tercera de las causas o los pros que siempre ponéis es el impulsar la creación y la capacitación y movilización de un voluntariado tecnológico, que es de los que principalmente Cibervoluntarios se dedica, ¿no? Claro, los voluntarios que estamos en Cibervoluntarios y voluntarias no somos expertos en tecnología, pero sí es verdad que nos gusta la tecnología. O sea, nos gusta, no hay que ser experto en... Yo no llevo un cohete y yo hago de la NASA, pues no, pero nos gusta la tecnología como herramienta. Muchos sí tienen competencias digitales bastante avanzadas en informática, en programas informáticos. Ya te comenté a un principio que de acuerdo al perfil del voluntariado, pero es la verdad que tenemos un voluntariado muy específico porque nos dedicamos a dar esos talleres presenciales en colegios, en institutos, en centros de formación
o en entidades sociales, con lo cual es un voluntariado también distinto, ¿no? Porque también tú vas aprendiendo a raíz de que vas ejerciendo como voluntario, vas aprendiendo también, mejoras tus capacidades, es un training también, yo siempre digo, no es un entrenamiento también, porque das clases. Al final son talleres, te los preparas, clases a través de, por ejemplo, hay webinar a través de internet. Entonces, el ser cibervoluntario es también un aprendizaje y un entrenamiento profesional muy interesante también. Porque tenemos que decir a todo esto que sois una fundación sin ánimo de lucro, que impartís cursos, actividades, conferencias totalmente de una manera gratuita, que evidentemente, como cualquier fundación, pues os surtís de todo lo que tengáis de medios a vuestro alcance, y que también eso interviene en crear una conciencia social, que es otro de los puntos a los que aludís siempre, la conciencia social de la necesidad de lo que estáis haciendo, ¿no? Claro, en este caso. Claro, llamar la atención sobre lo que se está haciendo y que cada vez necesitamos más voluntarios también para poder albergar más recursos, para poder atender a más entidades, para poder desarrollar muchos más talleres, ¿no? Porque es interesante, sobre todo, por ejemplo, el tema del ciberacoso, cada vez más necesario trabajar para prevenir el ciberacoso en las redes sociales. La violencia de género a través de las redes sociales también se da, hay que trabajar con ello, es decir, necesitamos cada día afianzar más la fundación en cuanto al trabajo del voluntariado, ¿no? Somos muchísimos voluntarios en España, es verdad que damos muchísimos talleres, cualquier persona puede pedirlo y proponer también, es decir, si hay una entidad o una persona que quiere proponer un taller, también lo puede proponer, ¿no? No solamente somos, la persona es pasiva y es la que escucha, sino también promueve y propone. Y a través, por supuesto, del empodera.org, que es esta plataforma que también permite empoderar a la sociedad. Hay todavía elementos, por llamarlo de alguna manera, que dicen que el corrector es el que les cambia los WhatsApp y que la manifestación en contra de su mujer, de su pareja, de su novia, que era porque el WhatsApp el corrector del WhatsApp le había cambiado tanto como para llegar a odiarla y a manifestar que iba a hacer iba a cometer cualquier tropelía con ella, y lo achacaba al elemento del el corrector y de la tecnología. Evidentemente, por otro lado, si no conocemos, por ejemplo, que hay un corrector no a esos niveles, evidentemente, pero sí, si no conocemos las técnicas, las tecnologías, que también nos pueden ayudar, porque si yo guardo los mensajes, acoso es real y se puede presentar como denuncia para asegurar que es real, porque también, desgraciadamente, cada vez hay que ser más real en el sentido en el que hay muchas veces que no se cree la realidad, no se cree el acoso, y parece que cuando ya se demuestra, la persona, en el peor de los casos, ha fallecido o está sufriendo un calvario, nunca mejor dicho, ¿no? Fíjate que en este Empodera vino una compañera de Pakistán que ella creó una asociación que se llama Digital Rights en Pakistán, porque bueno, evidentemente tienen problemas muy serios, ¿no? Sobre todo las mujeres que bueno, quieren abrir sus redes sociales, son castigadas, son inclusive amenazadas. De hecho, hace unos días mataron a una joven, a una influencer iraquí también en la calle, porque bueno, generaba influencia en las demás jóvenes por su forma de vestir, por los videos que subía. Esta compañera de Digital Rights, que además es una mujer estupenda y muy valiente, pues nos comentaba el trabajo que ella hace, ¿no? Y es cierto que en España pues no somos todavía conscientes de que todavía nos pasan estas cosas, parece que le pasan a los demás. Yo ese día inclusive comenté, porque ese día llevábamos ya en menos de 48 horas 6 víctimas por violencia de género, 6 mujeres asesinadas, de las cuales estaban 2 niñas, ¿no? En España, en violencia de género. Ella se quedó un poco sorprendida, ¿no? Porque me decía, pero en España todavía sucede esto, sí. Y es lo que tú cuentas, ¿no? Que todavía estamos viendo una época donde ahí se creen con una inmunidad tal que mandan cualquier mensaje a través de un WhatsApp y creen que eso no va a ser, van a poder justificarlo como el corrector. No, el corrector no te va a poner, te voy a asesinar, el corrector no va a poner eso.
¿vale? Entonces, son tan inconscientes, hay tanta inmunidad, pero es lo que tú dices, nos sirve como prueba también para delito, como también para si no lo usas correctamente, porque Internet es una herramienta, también puedes jugar en tu contra. Por ejemplo, a nivel laboral, siempre le ponemos un ejemplo. Si tú tienes tus redes sociales y tú eres una persona coherente con tus principios, tus valores y no compartes contenido sospechoso de, bueno, contenido racista, ni homófobo, ni que ofenda, ¿no? Puedes estar tranquilo en Internet y tus redes pueden estar abiertas. En el momento que tú sigues o te haces seguidor de algún grupo que va en contra de los derechos de personas o, ¿sabes? Cualquier comentario que ponga, es que te puede jugar también el puesto de trabajo en la entrevista, ¿no? Nunca, es decir, hay que tener mucho cuidado con Internet, porque Internet solamente es el espacio en lo virtual de nuestra vida real, es decir, de lo que hacemos. Entonces, no es que Internet es peligroso, no, Internet no es peligroso. Peligroso es si compartes contenido que es peligroso. Claro, yo siempre digo que es una incongruencia que, por ejemplo, a la televisión, a nosotros mismos, tenemos que firmar unos tratados y dejándonos tanto los derechos de imagen, sobre todo en la infancia, ¿no? En colegios tienen que los padres corroborar que se puede grabar, que se puede sacar, y cualquier pequeño detalle que existan pueden inferir en juicios, y después el mismo padre se pone, desde que nació el niño hasta que tiene 20 años, todos los días pone una foto con el niño mostrando a su hijo, mostrándolo al mundo, mientras que no te deja o tú les estás interfiriendo, pero el primer año y te dice la vida, obra y milagro de tu hijo, al que tú estás defendiendo por otro lado, sin saber, o sabiéndolo, no lo sé, que tú le estás provocando también las mismas visiones y lo estás exponiendo al mundo a un menor. Pero en este caso eres tú, que eres el padre o la madre o el familiar, ¿no? Es que, mira, muchas veces la vanidad puede, ¿no? Y mucha gente comete errores terribles que luego les cuestan pues, un disgusto como mínimo por dejarse llevar por esa escaparate, ¿no? De voy a mostrar. Yo recuerdo que es como el mostrar lo que voy a consumir, lo que voy a comer, dónde voy a ir. No lo estoy disfrutando, lo estoy demostrando, ¿no? En esa vanidad, en esa esfera, de alguna manera estamos todos, porque bueno, tenemos carencia y a veces nos sentimos muy aislados y solos, pero es cierto que hay que ser más conscientes de qué contenido publico. Estoy subiendo una foto de mi hijo, es que mi hijo quiere que yo suba esa foto de él, a lo mejor es una foto donde el chiquillo no quiere, o la chiquilla que lo vean vestido de comunión, o en a lo mejor una foto un poco comprometida porque se cayó, por hacer la gracia la subimos. No, tenemos que pensar de forma responsable cuando estamos en las redes, tanto para nuestro trabajo, para nuestra vida y para lo que vamos a compartir. Hay un tema en Internet, por ejemplo, que es con todo lo que tiene que ver con el odio, ¿no? Con este discurso del odio, del insultar a la gente. Hay que tener cuidado con eso. Primero, porque no es una actitud, no nos va a llevar a ninguna parte. Y segundo, estamos alimentando ahí a un montón de gente o a gente anónima que está ahí esperando el momento para hacer daño. Entonces hay que ser responsable. Yo siempre le digo a la gente, cuando voy a los cursos, les comentamos a los chiquillos, bueno, ¿esto lo dirías tú con un altavoz en el tejado de tu casa? No, entonces no lo digas en Internet, porque tiene la misma difusión, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hay que ser responsables en Internet, no tenerle miedo, pero ser responsable. Y aparte de eso hay que conocer la red también, hay que tener un conocimiento. Por eso es importante que se dejen guiar por talleres como los que tenemos Cibervoluntarios o cualquier otra entidad que también trabaje esto y que la gente pueda capacitarse, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esos talleres de cibervoluntarios y de muchas más cuestiones que tengan que ver con Internet, con las nuevas tecnologías, pero eso, como siempre, será dentro de unos segundos, que volvemos enseguida después de esta publicidad.
Sales de casa, conoces gente nueva. Si lo piensas, son todo ventajas. Enseguida volviendo, como siempre, y volvemos como estábamos hablando del cibervoluntariado, de esa sociología aplicada a la ayuda, a la formación a través de Internet y de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con esta fundación. Vamos a ver precisamente un pequeño vídeo en torno al cibervoluntariado, a esta fundación. Volvemos, lo comentamos y seguimos hablando de todas esas tecnologías con respecto a estos voluntarios que se inmiscuyen en la red de redes. Este tío te tiene que andar poniendo corazoncitos a todas las fotos que subes. Sí, vaya fotitos, tío. Si te fías de mí, no entiendo por qué no me puedes decir tu contraseña. A ver, si me mandas una con menos ropa, tampoco va a pasar nada. ¿Tú sabes la cara de tonto que se me queda cuando veo esto? Si me gustan tus fotos, lo que no me gusta es que las vea todo el mundo. Vale, llevas 10 minutos en línea y a mí ni me lees, ¿no? Ok. Me está preguntando qué tal estás. Vas a tener que recordarle que tienes novio, ¿eh? Si no tienes nada que ocultar, no sé por qué te quitas la última hora de conexión. Mira, si voy a tener que aguantar esto día sí día también, me compensa esta relación. ¿Por qué te menciona en esa publicación? Habrás cambiado la contraseña, tío, no tienes idea. Lo que te doy yo no te lo va a dar Ahora nadie. sí También tienes alguna conversación interesante. Tú pásale de caliente, verás lo que hago con tus fotos. Si soy así, es porque me importas. Lo sabes, ¿verdad? De uno de los aspectos que estábamos precisamente hablando de ese ciberacoso y de esa posibilidad que hay a través de esta fundación también de acometerlo de otras maneras, de otras formas, también a través de la red de redes y sabiendo, formándonos y sabiendo lo que existe, cómo existe y cuándo existe, pues esto que muchas veces lo manifestamos y no nos hacen caso como hablábamos. Estamos y seguimos hablando con Genoveva García, que es socióloga y además cibervoluntariada. Hablábamos de este vídeo precisamente porque ya hemos comentado anteriormente la realidad que existe. Ahora ya no hay el ciberacoso, ya no hay un acoso físico real en las plazas, en las calles, en la alameda, sino que hay sobre todo, y en los jóvenes, ese ciberacoso que no vemos y es muchísimo más multitudinario que el que podemos ver en el día a día en nuestras calles, ¿no? Claro, ¿no? Es otra herramienta más que tienen los acosadores y la gente violenta para intimidar, para chantajear y, por ejemplo, las personas más vulnerables, por ejemplo, muchas mujeres que son víctimas de violencia machista, pues también sufren el ciberacoso porque, bueno, sus exparejas las persiguen por el teléfono, le chequean el teléfono, las contraseñas, le ponen comentarios en sus redes sociales, es decir, es una sigue siendo el maltrato, ¿no?, continuo a través de las redes. Por ejemplo, los jóvenes, pues también le meten palizas, pegan a los chicos en el colegio, entonces lo graban en vídeo, lo suben a YouTube para hacerlo viral. Entonces es otra, o sea, no es que la herramienta hace al violento, ¿no? Es que el violento usa la herramienta para contar, ¿no? Y para, de alguna manera, también pues chantajear o intimidar a la persona. Entonces, este vídeo, por ejemplo, que estábamos viendo de cibervoluntarios, que es concienciar a las mujeres, a las jóvenes, a cualquier tipo de persona que tenga una persona que le está acosando, una expareja, una pareja, el peligro que supone dar tus contraseñas a esa persona, el peligro que supone dejar que esa persona también invada ese espacio de Internet, donde tú tienes un espacio también para relacionarte, para tener amigos, para dar tus opiniones. Entonces, que el espacio de la violencia no se genera solamente en el espacio real, físico, sino también a través de Internet. Entonces, ¿cómo prevenir eso, no? También desde Cibervoluntarios hacemos un trabajo bastante importante, ¿no?, con grupos de mujeres y con grupos de jóvenes, sobre todo en materia de prevención del acoso y de la violencia a través de la red. Se habla hoy en día incluso de que tus familiares puedan recuperar la información que tú dejaste una vez fallecido
si no has eliminado todas las plataformas en las que te encontraba, todos los links, toda la secuencia, incluso después de fallecido, como decía, que legalmente puedan acceder a las mismas, puesto que están ahí. Y si tú no das el permiso en un, yo qué sé, ¿no? A través de un requisito previo, como el que te deja una casa, o aunque que te dejen una casa también está muy mal últimamente, pero que hasta en eso vamos a entrar. Es decir, que lo que está de la persona en la nube o envuelto en toda esa cuestiones tecnológicas, también lo podamos recuperar y lo tengamos como una foto que tenemos en el armarito, en la pared o algo de un pariente, ¿no? Sí, eso sociológicamente tiene mucho campo de estudio, además es muy atractivo, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, ¿qué está pasando? Es decir, antes, por ejemplo, se moría un familiar y enterrábamos, o yo qué sé, la ceremonia, y empezaba el duelo y bueno, quedaban los recuerdos, ¿no? Los recuerdos que podían ser unas fotos, unos vídeos y tal. Ahora resulta que, bueno, hay esos herederos, ¿no?, de las redes sociales. Entonces, hoy ha saltado la noticia, de hecho, el tema es que si tú avisas de que no quieres, entonces es cuando desaparece, ¿no? Pero si tú no dices nada, quedan y ellos, esos herederos, pueden entrar en tu red y continuar en tu Facebook o poner comentarios, entonces, o en Facebook o en Instagram o en cualquier red. A mí, la verdad, me parece un poco peligroso, yo no lo haría, es decir, primero porque creo que eso es perpetuar algo que, bueno, pero bueno, respeto que otras personas lo quieran hacer, pero la verdad que es un poco, también es claro, es que ahí cuentas tu intimidad, ¿no? Porque si esa persona va a tener acceso, aunque sea después de que ya tú no estés, estás muerto, es cierto, pero da un poco de reparo, ¿no?, llegar hasta ese punto. En ciertos casos, por ejemplo, de personas famosas o personas que han tenido políticamente, han sido personas a los que uno puede admirar, Twitter, por ejemplo, hay cuentas que continúan abiertas, ¿no? Y cuando tú haces una mención aparece. Pero claro, estamos hablando de personas que han marcado, ¿no? De alguna manera nos han marcado en lo personal y en lo social, ¿no? Han impulsado proyectos, gente relevante. A mí que cualquiera, o sea, o que mi familia pueda tener acceso a mis cuentas después de yo no estar, me parece un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es siempre y cuando sea una decisión de la persona y se respete como una decisión, pues eso ya cada uno. Claro que más de uno que no ha borrado, yo no lo suelo hacer, los dejo, pero no borra los móviles de personas que fueron amigos tuyos, familiares fallecidos, y hay veces que te ha encontrado la cosa de que te estaban llamando, porque sí. Aparecía el móvil y el impacto es fuerte. Después evidentemente te estará llamando o el familiar o alguien que ha cogido el mismo número y que casualmente es amigo tuyo y te está llamando también, pero cuando tú lo ves en pantalla el shock es importante, por lo menos te recuerda a esa persona, ¿no? Sí. Eso sí es verdad. Podemos decir realmente, Genoveva, que si hablamos desde el punto de vista sociológico, hay muchas personas que se preguntan qué cuestiones han cambiado en esta sociedad para que estemos viendo diariamente todas las noticias de las que estamos hablando, todo el maltrato, toda la violencia, que parece que es que vamos a peor cuando hemos venido de mucho peor, ¿no? Pero estamos viendo otro tipo de violencia, están surgiendo nuevas violencias, hay unas que se quedan anquilosadas, que se quedan paradas en el tiempo, y evidentemente porque la sociedad avanza. Pero en esta sociedad que avanza estamos viendo otras cuestiones en los colegios, con los niños, con los jóvenes, que antes no ocurrían, o sí, pero de otra manera también, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Aunque es complicado, ¿no? Es muy complicado. Estamos en una época, hay un sociólogo al que yo cito mucho y me gusta mucho y he trabajado mucho su material, que es Zygmunt Bauman, ¿no?, que habla de la modernidad líquida. Estamos en el tiempo de la inmediatez, estamos en el tiempo de que todo pasa
muy rápidamente. Las relaciones tanto personales como profesionales de trabajo se diluyen rápidamente, por eso se llama modernidad líquida, ¿no? Toda esta parte moderna que parece que vivimos todo muy intensamente. También Obama dice, y lo decía el otro día, por ejemplo, Nikhil Seth, el director ejecutivo de UNITAR en Empodera, lo dijo y yo me gustó mucho, ¿no? Dijo, estamos en un buen tiempo, es decir, nunca habíamos estado mejor porque hemos tenido muchos avances, pero es verdad que ahora mismo hay 4 shocks. Él los recoge como 4 shocks, un político, económico, social y medioambiental. ¿Estamos viendo violencia? Sí, estamos viendo más de la que había antes. Hay otros medidores, hay otros tipos de enfermedades sociales, es verdad. ¿Por qué? Porque también tenemos muchos más estímulos, porque también hemos sido parte de una crisis que nos ha también partido, o sea, que ha de alguna manera ha acentuado más, ¿no? la pobreza, cada vez la gente tenemos menos acceso a los recursos, hay menos dinero, cada día hay más ricos, con lo cual también crece la bolsa de personas desfavorecidas. Por otra parte también tenemos el impacto medioambiental, también que cambia nuestros hábitos de vida, que estamos viendo también que aparte de los accidentes de tráfico o accidentes o víctimas de asesinatos comunes, también tenemos, por ejemplo, que muere mucha gente en terremotos, en tsunamis, que antes no lo teníamos, porque es verdad que el cambio que hay climático, el que no quiera verlo, pues es porque mirará para otro lado, pero es evidente, ¿no? Y además todo el tiempo nos están avisando. Pero también tenemos una cosa que encuadra con lo que venimos hablando, que también tenemos más acceso a la información. También tenemos más acceso a la información. Y hay otra cosa que también, que claro, si tenemos el dispositivo de la tele, internet, el WhatsApp, estamos recibiendo la misma información 3-4 veces, entonces vivimos todo con mucho más intensidad. No quiere decir eso que los medios son los violentos, es decir, los sucesos son los que hay y se dan otros tipos de violencias. ¿Por qué? Porque cada vez, es lo que digo, es la modernidad líquida, necesitamos estamos en la playa diciendo que estamos desconectados y estamos diciéndolo por el móvil y no estamos desconectados. Las formas de divertirse ya no eran suficientes con a lo mejor tomarte unos cubatas con los amigos, sino ahora hay que saltar de un balcón al otro, el balcón. La violencia de género, la violencia machista, creíamos que era un problema que habían sufrido nuestras madres o nuestras abuelas y resulta que también en las generaciones, en mi generación, en las generaciones de muchas jóvenes, sigue la lacra de la violencia machista, no la hemos podido resolver. La violencia hacia los menores, la violencia hacia los animales, es decir, sí estamos en una época donde a pesar de muchos recursos, nos comportamos también de forma, y surgen nuevas maneras de violencia. Internet, por ejemplo, de alguna manera también es un escaparate de violencia, hay gente que se dedica a subir material violento, por eso, y esa violencia lo que hace es reproducir otras formas de violencia. Entonces, por eso cada vez hay que generar una red mucho más responsable, ¿no? Que no sea permeable la violencia, que no se repitan los patrones, que nadie se sienta tan estimulado a esa fama de los 15 segundos que hablaba, 15 minutos de Warhol, para imitar una conducta violenta, simplemente porque lo vio en la red. Claro, porque ahora salimos, nos están avisando que tenemos un vídeo y en el vídeo nos está hablando de algo que sucedió ayer o antes de ayer en torno a una violación, a un acoso, a una actividad determinada de alguien que se ha grabado porque ha mantenido relaciones con otra persona y para dárselas de gallito o de soy el mejor, la ha compartido con su amigo y sus amigos no han podido dejar de compartirla a su vez con otros amigos hasta que ha llegado a mí. Violencia extrema y absoluta, principalmente vídeos que nos vienen desde Iberoamérica, donde al pie de la calle hay matanzas en cada esquina, ¿no? Y esos vídeos nos llegan y lo mismo que me pueden llegar a mí, que soy un adulto, le pueden llegar por equivocación o sin equivocación, porque te lo mande un amigo, a un niño a una niña de 8 años, de 9 años, que vea cómo están matando en directo a una persona de una manera brutal.
y eso te impacta al adulto, más si cabe, al menor, ¿no? Claro, y además de eso te pones lo que digo, genera violencia. Por eso el contenido en Internet, es decir, no viéndolo no quiere decir que va a desaparecer, pero vamos a no darle espacio de difusión, por eso hay que tener un consumo responsable, porque estas personas que están detrás de todos estos movimientos violentos, bien sea porque tienen carencias personales o problemas psicológicos, o bien sea porque pertenecen a grupos dirigidos donde su labor es extender la violencia, pues a medida que esto se va haciendo más viral y lo va teniendo gente, ellos van ganando espacio y terreno. Entonces lo primero hay que tener una conducta, una conducta responsable de qué es lo que compartimos y qué es lo que enviamos a otras personas. Segundo, nuestros hijos también, una conducta responsable y educación para estar en la red. Luego también hay una parte evidentemente de la policía, de todo lo que es, hay un entramado también policial importantísima, ¿no?, para detectar violencia, para detectar determinados delitos que están tipificados como delitos a través de la red. Es decir, son varios frentes, ¿no?, los que hay que abrir. No se resuelve esto solamente desde la educación o solamente desde la restricción, no, son varios frentes, pero tenemos que trabajarlos en común, ¿no?, entendiendo que mientras mejor hagamos esa red, mejor vamos a estar más seguros, ¿no?, y por lo menos vamos a poder disminuir, ¿no?, ese tipo de violencia, o por lo menos no dejar que vaya prosperando, ¿no? Claro, supongo que a través de cibervoluntarios, en esos cursos y en esa formación, también tendrá mucho que ver de todo lo que estamos hablando, esas noticias falsas, que ahora nos lo creemos todo. Una vez que esté en la red, parece que todo era como antes. Si lo has leído, es que es verdad, ¿no? Y nos dimos cuenta que no siempre tenía que ser verdad, sí, pero estaba escrito, ¿no? Podías ir y desmentirlo porque estaba escrito. Y ahora también, pero las fake, como se denominan, las noticias falsas, campean a la ancha y nos las creemos sin cotejarlas, sin analizar de dónde viene la noticia, e incluso hay otras noticias que por el simple hecho de venir de determinados medios de comunicación, pues ya le damos un protagonismo mucho mayor que con otro, con lo cual no estamos haciendo nosotros mismos una falsedad, ¿no? Eso también hay que formarse sobre el que nos encontramos y cómo lo tenemos que acaparar y cómo tenemos que calibrar la información que se nos da. Claro, por eso mismo hablaba de varios frentes, ¿no? Aquí los medios tienen muchísimo que ver. Se entiende que, bueno, los medios pues lo que hacen es contar, ¿no?, lo que ocurre, pero hay que contarlo desde la responsabilidad. Pero es verdad que hay muchos fake news y las cosas no son simplemente por nombrarlas, ¿no? Las cosas, es decir, no solamente existen porque se nombran, ¿no? Entonces hay que cotejar, hay que ver qué medios seguimos, quién lo cuenta, en dónde lo ha contado, si está verificado. No creernos lo primero que nos dice, porque lo que se crea es una alarma innecesaria. Yo se lo digo a muchas madres, por ejemplo, cuando empieza la temporada del colegio, pues a lo mejor por WhatsApp empieza, en tal barrio de Málaga han intentado secuestrar a unos niños. Eso, digo, eso hay que corroborarlo, es decir, no os creáis, porque cualquiera puede dar esa noticia y decirlo, y crea una alarma, ¿vale? Que es suficiente con que se cree una alarma como para que se genere ya un estado de malestar. De ahí nacen muchísimos conflictos sociales, ¿no?, de esas alarmas, ¿no? Entonces, porque vivimos también en una sociedad diversa y entonces a lo mejor se crea una alarma en un distrito que a lo mejor pues es de inmigrantes, entonces lo cuenta cualquiera y ya es realidad y ya va pasando de uno a otro, con lo cual hay que ser muy responsable con lo que nos cuentan y usar el sentido común también, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí no te puedes creer todo lo que pongan, porque también hay que entender que, bueno, que la noticia se va moviendo y también eso, de alguna manera, pues es negocio. Entonces, no podemos tampoco caer en la trampa de creer todo lo que nos cuentan, ni siquiera en las redes sociales, ¿no? A menos que, bueno, que sea contrastado, verificado y que sea una fuente segura. Seguro. Lo que sí es seguro es que se nos ha ido la hora rápidamente, pero yo nos quiero dejar en este poco espacio que nos queda ya, de recordar cómo nos podemos adscribir al cibervoluntariado, cómo podemos informarnos, de dónde podemos ir tanto en la red como físicamente, qué podemos hacer y dónde nos pueden informar y qué actividades realizáis a lo largo del año desde los diversos puntos
que tenéis a nivel nacional en este país. Vale, nosotros a través de la página cibervoluntarios.com, cibervoluntarios.com, está la página de la Fundación donde se pueden solicitar tanto los talleres que las entidades o las personas quieran hacer, se proponen los talleres, o también darse de alta como cibervoluntario o cibervoluntaria. Cualquier persona se da de alta, se registra y bueno, dice que quiere ser, luego pasa un periodo de formación y luego ya empieza a tener talleres, ¿no? Depende de dónde viva. Eso a nivel nacional, eso se puede hacer como se hace a través de internet, se pone en la provincia y esa persona pone sus datos. Las entidades lo mismo, a nivel nacional, registra su entidad y pone qué tipo de taller o qué tipo de clase necesitaría, ¿no? Y ya la coordinación en Madrid pues se encarga bueno, la coordinadora se encarga de coordinar todo, llamar al equipo, etcétera, etcétera. Luego hay otra cosa muy importante que no se me olvide, que es el empodera.org, que es la página, el portal donde las personas y las entidades pueden subir los proyectos de interés social que transforman, es decir, cuando una persona tiene una idea y quiere mejorar su comunidad, puede subir esa idea y buscar apoyos, buscar acciones de otras personas que le ayuden a poder poner en marcha esa idea, ¿vale? Es muy interesante. Lo estamos también contando en la comunidad educativa, porque es una manera de contar proyectos o muchos innovadores sociales o personas que hagan emprendimiento social pueden subir allí sus proyectos. Estos proyectos están en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Que lo hablamos también en el Empodera, en el último Empodera. Entonces, esa plataforma es muy interesante, es una herramienta que nos va a permitir poder desarrollar proyectos en el ámbito de nuestras comunidades, nuestra localidad, que mejoran la vida de las personas y además de eso, establecer alianzas con muchas entidades, con entidades locales, con corporaciones locales también, para llevar a cabo esos proyectos. Entonces, tenemos esas dos vías de colaboración, la Fundación para los talleres y para captar también cibervoluntarios y cibervoluntarias, y el empodera.org para poder subir aquellos retos a los que queramos hacer frente, ¿no? Nuestros retos, y buscar apoyos y buscar profesionales también y personas que se unan a ellos y nos ayuden con pequeñas acciones. Pues Genoveva García, muchas gracias por acudir hoy a nosotros, aunque no éramos la radio, pero gracias por estar. Decían que iban ahí a la radio y ha habido una pequeña confusión, con lo cual, pero no, hemos salido muy guapos, no te preocupes. Hemos salido muy bien. Así pues, estaremos también en internet visitando, informándonos y informando a todas aquellas personas que quieran saber cómo acometer este cibervoluntariado. Así pues, muchas gracias por venir en el día de hoy. Y nosotros nos seguimos viendo como siempre nos vemos, semana tras semana, mes tras mes, pero incluso con las vacaciones, con los días de fiesta de por medio. Así pues, disfruten de esta ciudad de Málaga que, como siempre les digo, merece la pena.